este video veremos en qué consiste el proceso de diseño estructural. Lo primero que hay que hacer es estudiar pormenorizadamente el proyecto de arquitectura y, si es posible, hablar con el arquitecto diseñador para ver cuál fue su fuente de inspiración, cuál es la materialidad que tiene pensada, la ubicación y demás cuestiones relativas al proyecto. El proyecto que vamos a estudiar ahora es un proyecto que inicialmente consistió en la idea de tomar una caja de 6 metros de lado, una caja cúbica, y sumar la otra y con esto formar un volumen que después consistiría en la unidad habitacional. En un proyecto de estas características, la estructura podría haber sido pensada de manera modular de la misma forma en que fue pensado de forma modular el propio proyecto, y se podrían proponer, por ejemplo, pórticos de la forma que se muestran, pórticos repetitivos. Este tipo de pórticos son pórticos deseables, ya que una estructura repetida es fácil de estudiar, solamente estudiamos un pórtico, el más desfavorable, y además solamente necesitamos producir la documentación para uno solo y este se repetirá a lo largo de todo el proyecto. Veamos ahora si la modularidad del proyecto y la modularidad de la estructura son compatibles con la distribución de planta propuesta por el arquitecto. Como podemos ver, ambos cubos de 6×6 constituyen dos plantas de 6 metros de ancho por 12 metros de largo. La estructura propuesta, en algunos puntos, intersecta espacios abiertos, como pueden ser puertas o ventanas. Por lo tanto, la modularidad original que habíamos planteado para empezar no puede ser usada, ya que la estructura no puede tener columnas en esos espacios y nos quedaría un esquema de pórticos como esos que se ven en la imagen que no tienen nada de repetitivo y, por otra parte, muchos de ellos no tienen ni siquiera sostén. Si quisiéramos conservar esta misma forma de estructura con pórticos por lo menos más o menos cada 3 metros de separación, tendríamos que recurrir a una estructura de este tipo, donde tenemos que vincular también los pórticos longitudinalmente para poder sostener toda la estructura. Claramente este esquema no es un esquema que sea práctico, ya que la estructura es muy variada, tenemos distintos elementos en distintas direcciones que son elementos de soporte, y para estructuras metálicas esto no es lo más usual. Normalmente lo que buscamos es una estructura que tenga algún tipo de modularidad. Entonces, el esquema tradicional, que hubiera consistido en pórticos a lo ancho, o sea, sobre la longitud de 6 metros que se repitan a lo largo de todo el proyecto, ya no sirve y vamos a tener que plantear algún otro tipo. Un esquema, digo uno porque puede ser uno de varios, podría ser este que se propone acá. Como pueden ver, en realidad son dos pórticos idénticos que se ordenan a lo largo, que tienen una columna que no está exactamente en el centro. Esta columna que no está en el centro se coloca de esta manera para poder esquivar de alguna manera las aberturas, sean las puertas o sean las ventanas. Lo bueno de este esquema es que, si bien las luces que cubren las vigas son largas, son de 7 metros, tienen la ventaja de que los pórticos son iguales. La única diferencia es que un pórtico está puesto de forma antisimétrica con respecto al pórtico de enfrente. Esto en realidad primero haría que como los dos pórticos son iguales, se pueden fabricar ambos y colocar uno de un lado y otro del otro, pero además, como este proyecto constituye dos unidades habitacionales iguales, se puede construir directamente 4 pórticos idénticos y ubicarlos de tal manera de esquivar las aberturas. A continuación podemos ver cómo se ordena la estructura. Primero las columnas, luego las vigas principales, las medidas del pórtico que habrá que calcular principal y luego las vigas secundarias. El pórtico principal se va a considerar todo empotrado y las vigas secundarias simplemente apoyadas o articuladas sobre los pórticos principales. Para definir las propiedades preliminares de los pórticos, de los elementos del pórtico, vamos a recurrir a una fórmula muy sencilla que vamos a hacer directamente la luz dividido 30, que en este caso la luz principal que tenemos es de 7 metros, así que si usamos por ejemplo perfiles IPN nos dará un perfil IPN 240 aproximadamente. Para definir la altura de los elementos secundarios, que son simplemente apoyados, vamos a usar también la luz sobre 30, y en este caso la luz que tenemos son 6 metros, así que nos va a quedar más o menos un perfil IPN 200. Como resumen, finalmente tenemos que las columnas y las vigas del pórtico serán con perfiles IPN 240 y las vigas secundarias serán con perfiles IPN 200. Los perfiles de columnas y de pórticos se tomaron iguales, ya que, como se consideran uniones empotradas, se garantiza de esta manera la rigidez del vínculo. Las vigas secundarias son perfiles IPN 200.
Hay que tener en cuenta que estos valores son valores de referencia para poder hacer los cálculos. En todo caso, lo que habrá que hacer es hacer un análisis de carga, las combinaciones de carga correspondientes, determinar los esfuerzos y a partir de los esfuerzos compararlos con las capacidades resistentes de los perfiles que hayamos elegido.